Que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Como siempre, Dios nos bendice con un día siempre bueno. ¿Cuántos tienen gratitud en el corazón? Tenemos gratitud en nuestras vidas por lo que Dios ha hecho y por lo que Él hará cada día. Cada tiempo es un tiempo maravilloso en su presencia. Y disfrutar de la gracia y del amor de Dios van cultivando una amistad y un compañerismo con el Dios del cielo, pero también con los que me rodean. Es decir, la iglesia de Cristo. Es fundamental la iglesia de Cristo. Quisiera hablar de un tema interesante. El tema de hoy se llama, que es una palabra para los fieles en Cristo. ¿Cuántos fieles en Cristo hay esta mañana? Usted y yo estamos fieles en Cristo Jesús. Aquí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, desde el versículo 3 al 12 encontramos algo interesante que nos habla este gran varón de Dios, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe segunda de Tesalonicenses, indudablemente pensando en varias cosas que él ya había escrito en primera de Tesalonicenses, pero también dejando en claro ciertas cosas. En primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4 en adelante hasta el capítulo 5, encontramos una gran enseñanza del apóstol Pablo con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es interesante cómo Pablo lo va relatando, pero también Pablo descubre que era necesario recalcar y apuntar a ciertas cosas en las cuales a veces quedan un poco como en el aire. Es decir, Pablo piensa y dice, bueno, voy a tratar de explicar mejor lo que hablé. Porque a veces nosotros no entendemos las cosas inmediatamente. Incluso a veces necesitamos que nos vuelvan a repetir las cosas por segunda vez. Ay, a todos nos ha pasado. Ya, ¿qué dijo? Pero ¿cómo quería esto? Y empezamos a preguntar detalles que antes no sabíamos para hacer bien las cosas. Así es que Pablo, al escribir segunda de Tesalonicenses, entonces Pablo dice, voy a tratar algunos detalles que son importantes. Aquí, en los primeros versículos de cada capítulo, tanto del primero como del segundo, fíjese que el apóstol Pablo parece que adulara a las iglesias. Pero Pablo habla muy bien de ellas, pero no es para adularlas, porque Pablo no es un adulador, si usted puede leer las epístolas paulinas. Pablo es muy claro, es muy certero. Pablo es duro a veces, parece firme y parece que estuviera siempre muy enojado. Pero no, Pablo no está enojado. Pablo quiere que tú y yo vivamos en el reino poderoso, que disfrutemos de la palabra y que entendamos lo que significa amar y servir a Dios con todo nuestro corazón. Ustedes saben también que a Pablo no le gustaban las cosas livianas. Los grandes hombres de Dios que estuvieron alrededor de Pablo eran hombres muy íntegros, completos. Imagínense estar al lado de ese poderoso hombre de Dios. No era cualquier cosa. No era para alguien común, era alguien que estaba comprometido con Dios y con el reino y su obra y su palabra. Así es que Pablo, en estos saludos que hace al inicio, Pablo está consciente de algo. Y eso, hermanos míos, es que la iglesia de Cristo esté haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo resalta. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, cómo Dios da una palabra para todos nosotros, para los fieles. Pablo resalta la actitud de los de Tesalónica, el corazón de ellos para servir a Dios en tiempos de dificultad, en tiempos de calma, pero también en tiempos en los cuales ellos necesitaban un liderazgo sólido y firme. Hermanos, si miramos el mundo necesita una iglesia sólida y firme. El mundo necesita ver, hermanos, hombres y mujeres de fe, pero sólidos y firmes, con su certeza y su confianza en Cristo, pero sólida, no cambiante, no dudativa, es decir, sí, no, a veces sí, otras veces no. Un cristiano que siempre está en las alturas, que siempre está confiado en Dios. La alabanza tan preciosa que cantamos, en ti confiaré. Tu promesa es fiel. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Sé que hay muros y si pareciera, quisiera que se derribaran pronto. Y aquí hay algo interesante. Pablo, cuando habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, quiero contarles aquí que hay detalles que ustedes deben entender. A veces podemos ver ciertas cosas que suceden en nuestra vida, pero no nos damos cuenta que cada detalle, cada acontecimiento de Dios en tu vida y en mi vida están para acercarnos a Dios. Y porque tú y yo necesitamos hacer cambios para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Porque Dios sabe perfectamente lo que nos falta. Y es por eso que Pablo dice, entonces voy a sacar algunas dudas de ustedes. Y quiero contarles que Dios quiere ver en ustedes más fruto. Un fruto que agrade y que honre el nombre de Dios. Recuerde, no se trata de usted ni de mí.
Se trata exclusivamente de Dios. Es tu relación íntima con Dios. Eso es lo que Dios quiere ver. Eso es que Pablo dice, es fácil que yo les cuente que un día vendrá el Señor y ustedes dicen, amén. Sí, pero ¿estás a cuenta con Él? ¿Estás viviendo conforme a su palabra? ¿Has crecido en el conocimiento? Entonces Pablo dice, quiero aclarar esto para que ninguno piense que yo le hablé al aire o tal vez livianamente. Muchas veces vivimos problemas y quisiéramos que estos pasaran rápidamente. Pero Dios dice no. Una ciudad no se va a destruir en un día. Necesita tiempo. Y cada problema y cada dificultad requiere de tiempo. ¿Por qué? Porque aquí está la clave. Dios está preparando tu vida para que cada día ésta se acerque más a Él. Y cada detalle y cada señal son algo importante en el camino para ir descubriendo cuán cerca estás del Señor. Cuando tú viajas a cualquier parte y cualquier país, lo primero que encontrarás en la ruta que va diciendo 70 kilómetros tal ciudad. Pronto el letrero también está nuevamente allí el aviso y dice a 50 kilómetros tal ciudad. Y vas a encontrar curvas, baches, vas a encontrar un montón de cosas en la ruta, pero cada vez te estás acercando más. Y sigues allí, ¿no es cierto?, en este viaje, tal vez en un vehículo, en un bus, en un avión, lo que sea. Parece que el avión estuviera estático, nadie lo mueve y va a una gran velocidad, pero hay una meta. Y ellos te dicen, en tantas horas llegaremos. Y cada vez que van pasando las horas, tú sientes que estás más cerca de ¿qué? De tu destino. Así es. Entonces Pablo dice, les quiero explicar que cada vez que hayan señales, acontecimientos en tu vida personal, es que cada día estamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo debo estar atento y preparado. Y todo ese trayecto y todo ese proceso es lo que tenemos que vivir. Y aquí los quiero mostrar en estas palabras del apóstol en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 3 al 12, lo vamos a ver, para que podamos tener un poco la importancia de todo esto que Pablo nos quiere hablar. Dice, amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. En su justicia, Él les dará su merecido a quienes los... A veces nosotros dijéramos, no le hagan nada. Y Dios dice, no, aquí el que manda soy yo hago justicia. En su justicia Él les dará su merecido a quienes los... No lo haré yo, pero lo hará el Señor, ¿cierto? Sigamos. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Estos también los incluye a ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Está hablando de Cristo Jesús. Así que seguimos orando por ustedes, dice Pablo, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Y por último el versículo 12, entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes. Y serán honrados juntos con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Vea qué preciosa es la palabra de Dios y las palabras del apóstol Pablo. Entonces Pablo da énfasis a ciertas cosas valiosas e importantes. El versículo 3, el apóstol Pablo dice, yo tengo mucho aprecio por los de Tesalónica. Pero cuando Pablo habla eso, está hablando guiado por Dios. El Espíritu Santo está llevando a Pablo y dice, mira, reconoce el trabajo de esos hombres y mujeres, pequeños y grandes. Y cuando miramos nosotros, quisiéramos que todos fueran igual, pero quiero decirte algo. En esta mañana, Dios también a ti te dice, qué bueno lo que estás haciendo, porque estás en este santo lugar buscando de la presencia de Dios. Qué bueno. Dice Pablo que ustedes están buscando de Dios,
Qué bueno es que a pesar de todo lo que existe ahí en esa ciudad de Tesalónica y lo difícil que es servir a Dios en estos tiempos, ustedes están dando esos pasos de fe. Pablo entonces se siente realmente honrado de conocer a los de Tesalónica. Y por eso Pablo entonces les vuelve a levantar el ánimo y los pone de relieve y no que sean mejores que las demás iglesias que Pablo ha visitado, sino que a través de este consejo Pablo está honrando ¿a quién? A Dios. Pablo está honrando a Dios. Cada vez que tú llegas a este lugar, cada vez que tú oras, cada vez que tú lees la palabra, cada vez que tú ves a un hermano que está padeciendo y oras por él, tú estás honrando ¿a quién? Al Dios del cielo. No eres tú el que se va a llevar los honores, es el Dios del cielo. Porque tú estás haciendo la buena y perfecta voluntad de Dios. El que está obrando en el necesitado es la mano poderosa de Dios. Pero qué buen instrumento eres cuando el Espíritu Santo te dice: sigue adelante, los estás haciendo bien. Es que es difícil, pero sigue adelante, lo estás haciendo bien. Le estás demostrando a este mundo que se puede servir a Dios con todo el corazón. Pablo muestra la primera importancia de esto. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios, ¿qué dice? Por ustedes. Y verdaderamente no podemos decir más que agradecer a Dios por cada uno de ustedes. ¿Cuánto le agradecen a Dios por cada uno de los que les rodea? Agradecemos a Dios por la familia. Gracias a Dios por los hijos, Señor. Gracias. Gracias a Dios por la hija. Gracias Dios por el esposo, la esposa. Gracias Dios por este techo que nos cubre. Qué precioso es tener un lugar donde cobijarnos, Señor. Yo te lo agradezco. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Entonces comenzamos a vivir una vida totalmente diferente a la vida del mundo. El mundo todo se lo aplica hacia ellos. Mira, con mi esfuerzo, mira mis logros, mira, soy inteligente. Hermanos míos, solo está aplicando lo que Dios puso en él, pero no se da cuenta que toda aún la sabiduría que tiene, o la inteligencia en este caso, se la ha dado exclusivamente ¿quién? Nuestro Dios. Pero nosotros somos un pueblo diferente y distinto. Ahora, ¿por qué Pablo entonces levanta a los de Tesalónica? No solamente para hacer reconocer la labor y el trabajo, sino para darles ánimo, para decirles: ustedes están bien en lo que están haciendo. Continúen. ¿Sabe por qué? Porque a veces hay dolor. Cada uno de nosotros nos vemos, nos podemos sonreír y abrazar, pero no sabemos lo que estamos pasando interiormente. Puedo tener tal vez algún problema en el hogar, en la familia o en mí mismo, donde sea. Pero estoy ahí y Dios dice: estás haciéndolo bien. Lo estás haciendo bien. La gente dice: estás tratando de mostrar que estás bien, sino que estás mal. No, yo estoy confiando en un Dios que está trabajando en mi vida. ¿Qué está haciendo Dios? Está moldeando mi vida y mi carácter. Dios, ¿cuándo va a poner más bendiciones en ti? Cuando tú aprendas a administrar los recursos en la promesa de Dios. Cuando tú camines en la fe, Dios te va a dar más fuerza, más sabiduría, entendimiento en la palabra, en la medida que yo busco y aprendo más de nuestro Dios. Eso es lo que Pablo entonces quiere dar a entender. Ahora, Pablo dice: bueno, todo es para la gloria de Dios. Aquí dice Pablo: da gracias por el aumento de las virtudes. Mire qué interesante, dice: porque su fe está floreciendo. Vea qué lindo es eso. Fíjese que dicen los hombres que un árbol que da buen fruto es porque tiene raíces muy profundas. Sus raíces profundas le permiten dar un fruto hermoso, agradable, y es un fruto permanente. Es decir, ese árbol cada año dará buenos frutos. ¿Por qué? Porque tiene buenas raíces. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice: la iglesia de Tesalónica está dando buenos frutos porque cada día los creyentes tienen buenas raíces, se están afirmando en el Señor. Vea usted, nosotros partimos como un árbol pequeño plantado y nuestras raíces son frágiles. Incluso cualquiera persona que se apoye nos va a derribar. Cualquier palabra o cualquier gesto nos deja tambaleando. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos raíces fuertes y damos un fruto pequeño, pero estamos dando un fruto. Entonces Pablo dice: la iglesia de Tesalónica ha ido creciendo. ¿Y dónde se ve? Por su fe, que está floreciendo, como un hermoso árbol que está floreciendo y dando buen fruto. Dice: y el amor de unos por otros, ¿qué dice el apóstol Pablo? Va creciendo. Mire qué interesante. Pablo, ¿por qué aplica esto? Porque es un conjunto de cosas. Si tú y yo crecemos en el Señor, crecerá mi afecto hacia mis hermanos. Porque no veré en ellos sus debilidades, sino veré a Dios en ellos, como ellos verán a Dios en mí. Veremos todos juntos la iglesia de Cristo como un todo en el reino de nuestro Dios. Ahora, dice que donde hay virtud verdadera, también habrá crecimiento. Es decir, en la medida que tu fe crece, ¿qué va a crecer?
tu conocimiento hacia Dios. Crece tu fe, pero también va a crecer el conocimiento de Dios dentro de ti. Cada vez que nosotros crecemos en fe, aumenta todo el quehacer de nuestra vida. Fíjese, un árbol que da hermoso fruto tendrá buen follaje. Su tronco será más sólido y más firme. Es todo un conjunto de cosas. El hombre y la mujer que crecen en fe, entonces significa que son personas que están creciendo en su totalidad delante de nuestro Dios. Y eso es lo que hace Pablo, recalcar la virtud de eso. La virtud de las personas que permiten que la fe haga en ellos sabiduría y gracia. Nosotros vivimos por gracia y misericordia de nuestro Dios. Dice Pablo, el amor va creciendo en ustedes porque vamos aumentando en nuestra decisión por Cristo. Ahí en el versículo 4 habla de este punto importante de la fe. Versículo 4 dice, con orgullo le contamos a los demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que han estado sufriendo. Pablo dice, yo sé que ustedes han tenido que vivir algunas privaciones, algunos dolores en la vida, pero también Pablo dice, yo reconozco que ustedes, los de Tesalónica, tienen una fe que está creciendo. Pablo destaca también la importancia del corazón de los de Tesalónica. ¿Cuál es el corazón de estos hombres? Amar a sus hermanos, pero primero amar a Dios por sobre todas las cosas. Las privaciones tienen que ver con aquellas cosas que hoy quisiera alcanzar y las veo lejanas. Pero Dios dice, sí, pero yo quiero los cambios en ti para que alcances esas metas. Como les decía, el tiempo nos tiene que llevar a ciertos lugares. Fíjese que de repente un gobierno, no voy a decir cuál, dice, el bono de invierno llegará para todos. Y muchos entran y se me tocará a mí. Y cuando entran se dan cuenta que hay un montón de requerimientos y cosas y al final quedas excluido y sientes, no era para mí esto. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas. Pasó lo mismo, ¿no es cierto?, ahora con estos incendios y todo. El presidente anunció algo y toda la gente comenzó a inscribirse y de después apareció la ministra y dijo, bueno, realmente quiero contarles que es para estas personas. Y hay mucho, no era lo que yo... ¿Por qué? Porque a veces pensamos que todo es para uno y hay cosas que entender. Cuando nosotros vemos a través de la palabra de Dios la fe, entonces Dios dice, sí, yo sé que tú tienes fe, pero quiero contarte que deben haber ciertos requisitos que debes cumplir para ver tu fe que va creciendo. Y en la medida que tu fe va creciendo, dice el Señor, yo aumentaré en ti todo lo que tú necesitas. Haré crecer la sabiduría en ti, la gracia, el poder. Haré crecer en ti el conocimiento. Te daré todo lo que tú necesitas y te abriré puertas donde nadie puede abrirlas. Pero necesito que tú vayas creciendo. Y eso es lo que Pablo entonces comienza a hacer en segunda de Tesalonicenses. Pablo entonces comienza a abrir la ventana y dice, sí, está bien, Cristo viene pronto, todos vamos al reino. Obstante, deténganse un momentito. Quiero poner ciertas cosas en claro, porque no se trata solo de correr, sino aquí hay una competencia, pero no tiene que ver con el individuo del lado, ni con la iglesia del frente, ni la otra, tiene que ver con nuestra propia vida. El apóstol Pablo también habla, dice, ministros competentes en el reino. Y ahí está la gran diferencia entre los incompetentes y los competentes. Las empresas no contratan incompetentes, solo contratan gente competente y así sucesivamente en todas las áreas. Entonces el Señor dice, vas a ser alguien especial, pero de acuerdo a las normas que yo establecí. ¿Todos quieren ser bendecidos? Yo creo que todos queremos ser bendecidos, pero nos damos cuenta que hay un camino que hacer y una ruta que Dios trazó. Primero, la gracia es proporcional. ¿Por qué es proporcional la gracia de Dios? Es decir, las bendiciones de Dios, porque tiene que ver con la madurez del individuo. A una persona inmadura, ¿qué le podrías dar tú? ¿Lo podrías llenar de cosas? De ninguna manera. Lo que puede recibir en un día no le durará ni media hora. ¿Por qué? Porque no tiene la madurez para tener lo que anhela o que desea y puede ser bueno. Entonces, aquí la fe tiene que ver con lo que proporcionalmente vamos creciendo. Entonces Pablo lo que quiere decir es que, Señor, para lograr ciertos objetivos necesito acercarme más a ti. Por supuesto, dice el Señor, porque en la medida que te acercas a mí, tu fe va a crecer y proporcionalmente vas a tener todo lo que tú necesites. Y te lo iré dando de acuerdo a tu crecimiento. ¿Cuántos de ustedes, yo creo que muchos hemos visto personas que en cierto momento muy alto y pronto por allá abajo? Pero si era hasta un predicador y se vestía de corbata, se vestía de hermano para salir a predicar. Pero nos dimos cuenta que no era. ¿Por qué? Porque tenía grandes intenciones.
pero le faltó entonces ir creciendo poco a poco. En todas las áreas de nuestra vida necesitamos crecer. Ningún niño puede llegar a un curso, a una escuela, sin haber pasado los primeros años. Necesita tener toda una estructura y una base para que al final, cuando llegue el tiempo de su graduación, él mire hacia atrás y vea a sus compañeros y vea que todos hicieron el mismo trayecto. Para algunos fue más fácil, para otros fue más difícil. Y para otros recontra difícil. Estos eran los cuatreros. Pero al final estuvieron allí y lograron los objetivos. Ahí estaba ese profesor amable y cariñoso que podía descubrir en ellos las capacidades y decir, sí, está bien, lo ayudaremos. ¿Por qué? Porque vio la fidelidad del chico o de la niña, lo proporcional de lo que era. Porque no todos tienen las mismas capacidades, pero Dios está presente en cada área de nuestra vida. Así es que, amados en el Señor, si tú ves alguna debilidad en el hermano, no te preocupes, está en un proceso de crecimiento al igual que tú. Y si tú y yo tal vez nos sentimos que somos maduros, cuidado, debemos tener mucho cuidado, porque aún estamos creciendo cada día más. Por eso no es que llegamos a una estatura y digamos, ya estoy listo. No. Hay gente que dice, no, si Cristo viene yo me voy. Y uno dice, cuidado, no digas eso, porque el único que puede responder es Dios. Yo creo que ninguno de nosotros puede responder, o al igual que alguien diga, mamá, ¿es cierto que soy el hijo perfecto? La mamá va a titubear un momento y capaz que se demore unos 3 días en responderle, después de hacer un análisis. Oh, soy tu esposo de verdad, hay tantas cosas. Porque la mujer tiene un ideal de hombre, ¿cierto? Y el hombre, ¿qué tiene? Un ideal de la mujer. Y después nos encontramos con las grandes realidades. Oh. Entonces, pareciera igual. Vemos multitudes, vemos grandes congregaciones, vemos gente fuerte, vemos personas tal vez en un grupo de coral de la iglesia, cualquiera que este sea, tal vez de voces hermosas, y de repente vemos, oye, faltó el de allá. Entonces vemos que algunos flaquearon en ciertas áreas de su vida. ¿Por qué? Porque todos somos vulnerables, porque todos flaqueamos. Entonces nuestra estatura no tiene que ver con nosotros, sino tiene que ver con una relación íntima ¿con quién? Con Dios. Entonces Dios nos quiere llevar a ese crecimiento constante y permanente. Y eso es lo que Pablo quiere destacar. Dice, Dios va a dar las señales de tu propio crecimiento. Es Dios quien va a ir indicándote y dice, qué bueno, sigue adelante. Estás creciendo y va Dios a ir dándote cada día la gracia, la sabiduría y todo lo que tú necesitas para comprender la perfecta voluntad de Dios para tu propia vida. Aquí también habla de paciencia. ¿Es difícil la paciencia? Aquí habla de constancia y perseverancia y la fidelidad, la paciencia. Hermanos, todos quisiéramos que crecieran rápido, pero cuando crecen, qué complejo se hace, hermanos. Pero en esto es lo que tenemos que tener, mucha paciencia. En esto de la paciencia es algo que Dios trata con todos nosotros. Por eso Pablo también le habla y dice, ustedes han tenido paciencia en crecer en medio de las dificultades y los problemas que han enfrentado. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque hemos enfrentado muchas dificultades y aquí estamos para la gloria de Dios. Hemos caminado con fe, pero hemos salido adelante en todo este proceso. Hemos vivido tiempos de debilidades, pero ahí estamos otra vez. En los versículos 5 y 6, el apóstol Pablo da una retribución. Y mire lo que dice Pablo, dice, y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de ¿qué? Parece contradictorio, Señor, necesario sufrir. No se trata de sufrir, dice Dios. Lo que yo quiero es que ustedes crezcan en mi conocimiento, que ustedes se acerquen a mí. Se dan cuenta que ciertas cosas nos presionan para acercarnos más a ¿qué? A Dios, pero también en esos problemas vemos a Dios de una manera sobrenatural. Si nada ocurriera, nos sentiríamos que estábamos en las nubes y que nos sentimos más santos que cualquiera. Es verdad. Quiero contarle que antiguamente Pedro, Pablo, no eran sanos, no se llamaban. La gente les puso San Pablo, el libro de San Juan. Si ellos estuvieran vivos dirían, no, yo soy Juan nomás. Por favor, dime Juanito. Pero no me digan San. Pero la gente puso ese San, ¿no es cierto? Porque eran tan débiles como nosotros. Cumplieron un rol fundamental e importante dentro de la iglesia. Pero hermanos, ¿qué tiene que ver? No tiene que ver con ellos, tiene que ver con la gente. Y a veces nosotros idealizamos ciertas cosas. Y tenga cuidado porque lo ideal es Dios, Él es lo ideal.
Y usted y yo debemos estar bien aterrizados en todo lo que somos y lo que vemos en el Señor. Por eso dice aquí claramente, y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia. ¿Qué justicia? ¿La tuya? No, la justicia de Dios. Para demostrar su justicia, vea, todo Pablo lo enfoca en Dios. Están viviendo un momento de dolor. Dice Pablo, miren cómo fuertes son. No, Pablo dice, pero ahí en ustedes se verá la justicia de Dios. ¿Y para qué? Para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. Las dificultades que enfrentemos tienen que ver con el reino de Dios, para hacernos dignos de ese reino poderoso. El versículo 6, en su justicia Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Entonces no trate usted de buscar la derrota de los que nos persiguen, sino dejar que Dios haga la justicia. Dios derribará a los malignos. Y hay gente que a veces trata de ser misericordiosa y buena, es verdad, podemos serlo, pero nunca lo seremos más que Dios. Dios destruyó ciudades en la antigüedad y Dios las destruyó. ¿Por qué? Porque Dios sabía las consecuencias de esas ciudades y continuaban. Ahora, ¿por qué entonces Pablo recalca esto? Porque habrá un juicio y Dios es justo. Y Dios quiere que tú y yo estemos preparados. ¿Para qué? Para ese juicio. Para que lo pasemos sin ningún problema. Para que no haya nada en contra de nosotros. Para que en todo podamos ser probados en Cristo Jesús. Y el Señor nos diga, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho entra al reino de tu Señor. Porque las cosas que recibimos y tal vez vienen de la mano de Dios, no son por tus méritos ni los míos. Tiene que ver por el amor de Dios y por todo tu esfuerzo en agradar a Dios. Recuerda que el reino se establece en las personas y éstas glorifican a Dios con sus propias vidas y demuestran lo grande y poderoso que es nuestro Dios. Ahí en el versículo 7 encontramos la revelación del amor de Dios. Y Dios les brindará, ¿qué dice? Descanso a ustedes que están siendo perseguidos. ¿Qué viene después de una dificultad o de una noche amarga y triste? Viene el descanso, viene el alivio después de que estamos saliendo de una gran dificultad o tal vez de un gran desafío. O como terminó la pandemia, fíjese, nadie esperaba una pandemia, pero esta vino. Así el mundo de hoy también dice, no, Cristo no va a venir. No, sí, Cristo viene pronto. Y tal vez nadie se dará cuenta, pero Él viene pronto y Él lo hará, Él lo ha prometido y Él cumplirá su palabra, como en todas las cosas. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca en el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y quedó solo Jesús, le dice a sus discípulos, no habéis podido velar conmigo una hora. Jesús dice que estaba cansado también por toda la presión de lo que venía. Él sabía perfectamente lo que iba a tener que soportar. Y sus amigos, los que estuvieron con él todos esos años, no estaban allí para apoyar a Jesús. ¿Cómo se siente usted cuando está cansado o fatigado y alguien viene y ora por usted? ¿Qué nos sentimos bien cuando ese hombre o esa mujer o ese hermano o el líder o el pastor, quien sea, ora con fuerza y dice, Señor, bendice a mi hermano? Qué bien nos sentimos con eso. Qué fortalecido nos sentimos. Fíjese, Jesús podía haber llamado una legión de ángeles para que le sostuviera y Jesús no lo hizo. Jesús siguió orando en el Getsemaní, esperando a sus amigos y ellos no estuvieron. Esa es una demostración de que nuestra confianza debe estar puesta en Dios Todopoderoso. Tal vez los amigos, los hermanos, los primos, la madre, el padre no estará, pero está el Dios Todopoderoso. Y eso es lo que Pablo conduce a la iglesia de Tesalónica. Dice Pablo entonces, diríjanse exclusivamente ¿hacia quién? Hacia nuestro Dios. Diríjanse a Él. No me busquen a mí, Pablo, porque soy débil, frágil, estoy en una cárcel, tengo problemas como ustedes. No. Diríjanse ¿a dónde? Hacia Dios. Y eso es lo que Dios desea de usted y de mí. Que tú y yo elevemos todas nuestras ansiedades, nuestros anhelos y deseos más profundos hacia el Dios del cielo. Que toda tu vida se conduzca hacia la presencia de Dios. Ese es el deseo del apóstol Pablo. Ese es el deseo por el cual lo conduce. ¿Y por qué entonces dice que Él vendrá con sus ángeles? Porque vea la gran diferencia. Tal vez te sientes que ha pasado un problema, una dificultad, o que hay cosas y decisiones que tenemos que tomar. Dios dice, tómalas porque llegará el día en que yo estaré allí. Y siempre he estado contigo. Esos ángeles van a venir después.
Porque el Señor Jesús tenía que vivir ese momento. Tenía que darnos a entender a nosotros que hay secretos que tenemos que descubrir. Que la fortaleza en todo momento no está en ti, está en el Dios Todopoderoso que está en ti. Porque aunque tú y yo estemos rodeados de personas, si no confiamos en nuestro Dios, esa fortaleza no vendrá. Ese ánimo no va a llegar. Esa palabra de ciencia, de sabiduría, se alejará de nosotros en la medida en que yo confío en aquellos que me pueden ayudar. Siendo que debo extender mis manos hacia los cielos, alzar mi mirada al Dios que hizo todas las cosas. Y eso es lo que Pablo está señalando en todos estos versículos. Acudan solo a la presencia del Dios Todopoderoso. Dios, Jesús, el Rey de Gloria, podía haber llamado una cantidad enorme de ángeles, millones, para que lo sostuvieran. Pero Él decidió continuar este proceso en obediencia al Padre. Así es que usted, mi hermano, no se fatigue, no se canse. Cuando aún vengan los problemas, recuerde que el que da las fuerzas es nuestro maravilloso Dios. Él está ahí para fortalecer toda su vida. Y llegará el momento, dice, de la victoria, del triunfo. Jesús cuando venga, incluso hermanos, cuando Pablo habla y dice, bueno, Él vendrá rodeado de esos ángeles poderosos, pero tal vez, en otras palabras, ni los necesite. ¿Tiene poder Jesús? Sí. Lo tuvo aún estando en esta tierra y siendo todo hombre y todo Dios. Así es que cuando venga glorificado con mayor razón. ¿Pero qué significa esto? Significa que es un general, un triunfador y que viene con todos los que le rodean. Así es que Pablo dice, ustedes también estarán rodeados de grandes bendiciones. La iglesia, los ángeles, todo dará honor al Dios del cielo. Aquí el versículo 8 dice algo interesante también. En llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánta gente dice, como que nada va a pasar? Vive la vida como si no fuera a suceder nada, como si Dios no existiera. Pero Dios sí existe. Dios sí es real. Conoce cada decisión de tu vida, cada pensamiento, cada idea que tú tienes. Hermanos míos, no necesitamos hacer gestos. Dios conoce nuestro corazón. La actitud de tu vida y de la vida de cada uno está presente ante los ojos, ante la mirada del Dios Todopoderoso. Por eso dicen llama de fuego y traerá juicio. Dios es justo. ¿Cuántos saben que Dios es justo? Dios es todopoderoso. Eso es lindo, de saber que la justicia de Dios es la perfecta. Porque no está en ti y en mí quien entre o no llega al reino. ¿Quién es más bendecido, más prosperado? No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el hombre y su comunión con Dios. Porque Dios puede bendecir al que Él quiera. Y tal vez al que menos me imagino yo como humano, Dios lo puede bendecir y prosperar. Porque solo Dios conoce la relación de íntima que tiene ese hombre y esa mujer con Él. Y eso es maravilloso. Porque eso no depende de un líder, no depende de un hermano. Depende del Dios Todopoderoso. Bendecir tu vida, levantar, sostener, guiar, dar sabiduría, ciencia. Responder a ciertas situaciones en ciertos momentos complejos. Es Dios en ti, es tu mano poderosa. En llama de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Dios es infalible, Dios no falla. Cada uno recibirá lo que ha merecido. Sea bueno o sea malo, pero Dios lo hará. Por eso habla de retribución. ¿Pues es perfecto Dios? Sí, es perfecto. A veces pensamos y dijéramos, si esta persona debiera merecer. Bueno, dejemos lo que Dios mejor Él decida. Porque a lo mejor es más de lo que tú deseas. O a lo mejor es menos. ¿Te das cuenta? Uno siempre exagera, ¿no es verdad? Vean a la mamá cuando le sirven al esposo, platos llenos. Porque se imagina que viene con hambre. Y el hombre va. Y ella a dieta. Porque nosotros tenemos una idea. Pero debemos siempre esperar que Dios haga la obra. Así es que solo piense en su relación con Dios. No piense en la relación del hermano o de lo que el hermano merece. Es usted el que debe tener comunión con Dios. Es usted el que merece lo que Dios decida hacer con usted. Ya sean ricas y grandes bendiciones, ya sea un trato personal en algún momento, en alguna dificultad o algo tenemos que enfrentar. Es Dios en usted.
Y eso es lo que debemos respetar. Pablo dice, recuerden, Dios dará a cada uno. Pablo no enumera, no dice a los que te persiguen, a los de Tesalónica o a esos hombres malos de allá. No, Pablo dice a los que les corresponde, Dios les dará y lo hará con justicia. Así también Dios bendecirá a los fieles, Dios lo hará. Eso es lo que a nosotros nos llena de gozo, de aliento y fortaleza. Porque Dios está con nosotros. El Señor Jesús dio su vida por toda esta humanidad y Dios quiere levantar a su pueblo. En Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice, hay una pregunta que hace aquí la Biblia, Hebreos 2, 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo nosotros podemos escapar de esto? Pues bien, dice Pablo, entonces obedeciendo a la palabra de nuestro Dios. Recuerden a todos aquellos que les anunciaron que el Rey de Gloria iba a llegar y iba a venir sus juicios. Y como tú lo sabes, entonces dice, recuerda y vive por medio de esta palabra. Porque los que los oyeron y vieron todo aquello dan testimonio de que Dios es real y verdadero. Que vendrá un juicio sobre la humanidad, pero también Pablo dice que Dios llevará a su pueblo a la presencia del Dios Todopoderoso. Que Él nos guardará de todo mal. Dios es bueno. Dios es poderoso y Él es grande y maravilloso. Todo está radicado en la bendición del cielo. Aquí el versículo 10, también de segunda de Tesalonicenses, aquel día cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Qué interesante es esto. Hermanos, muchas veces nosotros adoramos al Señor y no vemos, pero Él está aquí. Él está en tu corazón, Él está en tu vida. Pero qué hermoso será ese día porque ahí le veremos tal cual es. Y ahí estaremos presentes para darle la gloria y el honor que Él merece. Cada uno la dará conforme a su forma, a su estilo de vida, lo que sienta en su corazón. Cada uno tendrá esa entrada de ver la grandeza de la gloria de Dios de una manera real y verdadera. Aquí Pablo entonces le dice, tengan ánimo. Levántense, continúen sólidos y firmes, porque aquel día cuando Él venga recibirá gloria de su pueblo santo. ¿Qué dice? Todos los santos y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes. Pablo dice entonces, todos los hombres y mujeres que habitan esta tierra, que sirven a Dios, honrarán al Dios del cielo. Eso indica que tú y yo podemos estar presentes aquel día. No ausentes, sino estaremos presentes porque vivimos de acuerdo a las normas de Dios, porque creyeron lo que le dijimos acerca de Él. Entonces Pablo dice, ustedes creyeron a nuestras palabras, a nuestra enseñanza. Ustedes confiaron en el Dios Todopoderoso porque sabían que las cosas que les estábamos diciendo eran reales y verdaderas y que iban a ocurrir un día. Pablo entonces se siente honrado de poder expresar estas palabras a la iglesia en Tesalónica. Y aquí, hermanos míos, también esta recompensa, ¿para quiénes? Para los fieles. Qué lindo será estar ese día allí. Fíjese, cuando viene alguien que parece importante, las multitudes corren a verlo, hermanos. Pagan enormes cantidades de dinero. Y vean ustedes, ¿por qué? Porque quieren estar cerca de esa persona. Tal vez porque la han visto a través de diferentes áreas o redes sociales o televisión. Otros ni siquiera en televisión, pero de alguna manera quieren estar presentes. Y eso es algo que no tiene ningún peso. No tiene ninguna consistencia. Como entraron, salieron. Solo con una deuda de haber pagado una enorme cantidad. Pero ¿qué puede hacer ese artista por ellos? Cuando estén sufriendo, cuando estén llorando, cuando tengan conflictos matrimoniales, Él va a venir, ninguno de ellos. Por eso, hermanos, usted y yo correremos a los brazos de nuestro Dios y estaremos millones y millones de hombres y mujeres, jóvenes y niños, alabando al Dios del cielo eternamente. Hermanos, será algo glorioso y correremos delante de su presencia. Por eso Pablo lo explica de esa manera y dice, será totalmente diferente lo que haremos nosotros por el Dios del cielo, adorando y glorificando su nombre. Será admirado, digno de recibir gloria y honor, porque estamos cerca del Dios verdadero, de este Dios real y maravilloso. Hermanos,
En todas las cosas Dios nos honra. Veamos el versículo 11. Aquí dice algo interesante ya para ir terminando. Así que seguimos orando por ustedes, dice Pablo. Hermanos míos, ¿cuántos van a seguir orando por sus hermanos? Seguiremos orando al Dios del cielo por la iglesia de Cristo, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Mire qué interesante es esto. Para que vivamos una vida digna, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Señor, danos fuerza para hacer lo que tú quieres que hagamos, pero también aquellos anhelos del corazón. Porque Dios tiene todo a tu disposición, pero tienes que vivir las normas de acuerdo a Él las plantea. Vas a recibir todo de Dios de acuerdo a lo que tú vivas, conforme a la fe y las convicciones que tengas en el Señor. No tiene que ver solamente con tu creencia, tiene que ver con el amor y el afecto hacia Dios Todopoderoso por medio de su palabra, pero también el amor hacia los que nos rodean. Por eso dice aquellos que son dignos de su llamado y que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. ¿La fe a qué nos mueve? A algo bueno y a lograr objetivos para usted, para la familia, para otros. Y eso Dios dice, están presentes. Estarán allí en la medida en que ustedes hagan los grandes esfuerzos. Hermanos míos, por eso en todas las cosas hay requisitos. Sabemos que Él viene, pero debemos estar totalmente preparados en comunión con nuestro Dios, de acuerdo a las reglas y a las normas que Él plantea. No es solo querer, es obediencia total a nuestro Dios. Es vivir bajo lo que Él estableció en su hermosa palabra. Así es que yo los invito para que usted también dé honor al Dios del cielo como iglesia. Donde vive, donde esté, usted exalte el nombre de Dios con su vida, con su fe, con sus convicciones claras, sólidas y firmes. Y también, si alguien necesita una palabra o oración, pues usted está allí para hacerla en fe. Mi Dios le dará la gracia y la sabiduría. Mi Dios pondrá en usted las palabras necesarias, pero usted honrará el nombre de nuestro Dios y recordará las palabras de Pablo. Estoy haciendo la buena voluntad de Dios. Y tal vez usted a lo mejor en ese momento no se siente bien por alguna situación compleja. No obstante, usted está siendo un instrumento en las manos de Dios. Toda situación que vivamos en esta tierra es un trato divino para con usted y con cada uno de los que nos rodea. Cierre sus ojos y oremos. Gracias te damos, Dios, por tu presencia.